¿Qué tal? Buenas noches, un gusto encontrarnos nuevamente aquí en la pantalla de Multivisión Federal, en Crónicas Policiales, donde repasamos hechos resonantes que han ocurrido, obviamente, en estos días, en este último tiempo. Hoy vamos a hablar de siniestros viales, tragedias viales y sobre todo de motociclistas. Recién repasaba algunas estadísticas con respecto al año pasado, de lo que ocurre en todo el país. Y la verdad que los motociclistas están a la cabeza. Es una locura, ¿no? Cómo todos los días mueren motociclistas en diferentes puntos del país. O por la velocidad, o porque no llevaban casco, o porque directamente es un sujeto vulnerable, ¿no? Impacta directamente el cuerpo sobre otro vehículo, ya sea en un choque, en una colisión, en un siniestro vial. ¿Por qué hago esta introducción? Porque hoy en Crónicas Policiales te vamos a contar la historia de Fabiana Patricia Ríos, 47 años de edad. Este hecho ha ocurrido hace algunos días atrás, hace una semana atrás en Cafayate. En Cafayate, la noticia más importante por estas horas pasa por la muerte justamente de Fabiana Patricia Ríos. Joven, 47 años, la atropelló el conductor de una camioneta, la trasladaron en un vuelo sanitario desde Cafayate hacia el Hospital San Bernardo. La peleó algunos días y lamentablemente falleció. Hoy en Crónicas Policiales, con nuestro móvil en vivo, allí en la plaza de Cafayate, vamos a estar nosotros hablando con los familiares. Porque, bueno, estas son imágenes, por ejemplo, de varios siniestros viales, ¿no, señor director? Pero si podemos poner la imagen puntualmente de Cafayate, le agradezco, para empezar a entender qué es lo que ha sucedido. Anoche, en la plaza de Cafayate, los familiares, amigos, conocidos justamente de Fabiana, marcharon. Fue una marcha silenciosa. Algunos prendiendo velas, otros pidiendo justicia. Miren estas son las imágenes de anoche, muchos carteles, muchos mensajes de pedido a la justicia, que tome cartas en el asunto. Ya vamos a hablar de quién es el conductor, ya vamos a hablar con los familiares. Aparentemente, y de acuerdo a lo que me cuenta la producción, que estuvo en contacto con la familia toda esta semana, no es la primera vez que este conductor atropella a alguien. En su momento atropelló a una mujer que estuvo hospitalizada y después le dieron el alta, y ahora vuelve a atropellar a otra persona, en este caso a Fabiana, que lamentablemente le costó la vida. Estas son imágenes de la movilización, nos pasaron los familiares, nos pedían obviamente visibilidad en este caso y por supuesto para eso estamos, para mostrar algunos hechos que ocurren, no solamente en la provincia de Salta y en su interior, sino en todo el país. Estamos obviamente a disposición de ustedes. Miren, si me puede ponchar la tablet, señor director, lo vamos a empezar a ver porque este es un informe de siniestralidad vial fatal que se ha difundido. Y quiero mostrarle esto. Siniestros fatales y víctimas fatales según mes, el mes por mes. Y presten atención porque se habla de 4.369 muertes el año pasado en siniestros viales. Miren estos que están allí de rosa, que usted lo puede ver. Tal vez uno de los meses más complicados fue siempre enero, siempre. Casi 460 personas que murieron en el mes de enero, hablo en todo el país. Le sigue, por ejemplo, julio, también es otro de los meses trágicos, con 400 y una víctima. Y después, miren, yo voy a ir subiendo y quiero detenerme un ratito acá, porque esto ya es por jurisdicción. Presten atención a este mapita. Repito, víctimas fatales del año pasado, provincia por provincia. Buenos Aires con 1.351 personas que murieron. Córdoba, 398. Santa Fe, 376. Y claro, son ciudades grandes. Misiones, 215. Santiago del Estero, 203. Chaco, 204.
Tucumán con 193 y le sigue Salta con 172. ¿Sí? Salta en el top 10 de víctimas fatales del año pasado. Las cifras, números o personas en realidad que han fallecido y en lo que va de este año, parece que a diciembre vamos a andar redondeando prácticamente lo mismo. Si no me equivoco, ya llevamos 80, 85 víctimas fatales en lo que va del año. Pero quería que repasemos estos datos, ¿sí? Interesantes. Por ejemplo, esto es del año pasado. Acá la mitad de los siniestros ocurren en rutas, es otro de los datos. Con mayor peso de las rutas nacionales, 5 de cada 10 siniestros fatales se deben a una colisión. Cuando hablamos de colisión, recordemos que son dos autos en movimiento, o una moto, una camioneta, en este caso, que van en movimiento y colisionan. Choque es cuando hay algo detenido y uno choca contra eso, impacta contra algo que no está en movimiento. El caso, por ejemplo, de choques en cadena, una persona que está esperando en un semáforo y de repente viene alguien a toda velocidad y se lo lleva puesto, bueno, se lo denomina allí un choque. No soy experto en siniestralidad vial, solamente un concepto básico cuando hablamos de colisión en este caso, ¿no? 5 de cada 10 siniestros fatales se deben a una colisión, o sea que la mitad se debe a esto, ¿no? Y después, miren, la franja horaria donde ocurren los siniestros viales. De 7 a 19 en horario diurno, el 46%, y nocturno, que va de 19 a 7 de la mañana, un 48%, ¿sí? Son algunos de los datos. Sin dato, un 6% que por ejemplo, allí informan, ¿no? Tipo de siniestro, una colisión el 53%, un vuelco un 12%, un atropello a un peatón un 11%, choque un 5%, caídas, personas que van manejando, que pierden la estabilidad, que se caen, por ejemplo, de la moto, terminan golpeando su cabeza contra la cinta asfáltica y mueren. Despiste, ¿sí? Un 2%. Bueno, son algunos de los datos que se arroja a nivel país desde las agencias de seguridad vial, ¿no? Bueno, hay más detalles. Miren, este dato también es interesante. Un 75%, hablando ya de sexo, hombre o mujer, un 75% de víctimas tiene que ver con hombres, un 21% de mujeres, ¿no? El rango de edad iba de los 20 años a los 35 años, ¿sí? Es el rango de un 38% donde lamentablemente mueren. Y aquí miren este dato, porque aquí hoy vamos a estar hablando de esta tragedia en Cafayate. Ha ocurrido una tragedia también en el Galpón, hablando del interior de la provincia de Salta. En estas últimas horas se ha confirmado el deceso de un hombre que iba con sus hijas. Sus hijas están internadas, están luchando por su vida también. Lamentablemente este papá murió. Pero nosotros que te contamos todos los días las noticias, de repente empezamos a ver, esto no es novedad, pero le queremos poner el foco hoy. En una semana, ¿cuántos motociclistas mueren? Es impresionante. Bueno, miren, tipo de usuario, el 40% de las personas que murieron en siniestros viales el año pasado iban en moto. Un 25% en auto, un 10% peatón, un 7% en camioneta, un 4% en bicicleta, un transporte de carga, un 2%, y bueno, y hay otros que con un 4% también. Pero para que usted preste atención a este dato, el 40% iba en motocicleta. Cuando usted me diga, señor director, nos vamos a ir obviamente hacia Cafayate. Allí está nuestro equipo periodístico trabajando hoy con el caso de Fabiana Patricia Ríos, de 47 años. Sufrió una fractura en la base del cráneo, fue trasladada en un vuelo sanitario hacia el Hospital San Bernardo. Su estado era crítico en su momento, lamentablemente falleció. Por eso la familia dice, ¿por qué el conductor que la atropelló está libre? ¿Qué dice el Código Penal con respecto a esto, el procedimiento que debe haber? Porque estuvo demorado un par de horas
y ya está en libertad. ¿Los antecedentes de este conductor pesan a la hora de tomar alguna decisión o no? Porque ya había atropellado a alguien, aparentemente con una conducta imprudente, es lo que manifiestan obviamente allí los comunicadores de Cafayate. Aparentemente es una persona conocida, un empresario allí del lugar. Pero hoy queremos analizar junto con la familia el caso de Fabiana Patricia Ríos. Miren, esto es una imagen sensible, si la podemos poner, señor director, también allí en el grafo. Es una imagen sensible porque aquí vemos el momento del hecho. Esta es la camioneta involucrada, esta es la moto colisionada y esta es la persona de quien vamos a hablar hoy. Ella es Fabiana Patricia Ríos, ¿sí? Que estuvo allí siendo auxiliada por personas, por vecinos que presenciaron esto, la trasladaron de urgencia, repito, en vuelo sanitario, y lamentablemente después de varios días falleció. Ya estamos nosotros en contacto con nuestro equipo periodístico allí en la plaza principal de Cafayate para hablar obviamente con los familiares. Los queremos escuchar, queremos que nos cuenten obviamente su versión y también nos ponemos a disposición del conductor de esta camioneta. Si quiere hablar con nosotros, queremos escuchar por supuesto también su versión. Pero por estas horas en Cafayate, la noticia más relevante que moviliza a todo el pueblo de Cafayate, que hacen marchas en la plaza principal, como las imágenes que observamos, señor director, de esta movilización en silencio, esta marcha en silencio que hicieron anoche. Miren estas imágenes, ¿sí? Personas que van en bici, grandes, chicos, algunos con velas encendidas, otros con carteles pidiendo obviamente justicia también. Ha inquietado, porque no es la primera vez que ocurre un siniestro vial, porque entendemos que si en la capital de cada ciudad cuesta que los conductores cumplan con las leyes viales, imagínense lo que ocurre en el interior, donde los recursos son más escasos, donde los órganos de contralor o de control son un poco más permisivos si se quiere, donde todos se conocen. Esto también nos favorece al control que deberíamos tener en los microcentros de cada ciudad. Cafayate, y les pregunto a usted, si alguien nos está viendo justamente desde allí, sabrá contarme cuál es la realidad. Yo les aseguro que en su mayoría deben andar sin casco, los conductores de camionetas a toda velocidad. Bueno, la realidad misma, ¿no?, que atraviesa todo un país desde hace mucho tiempo. Les repito, hoy en Crónicas Policiales vamos a contarte la historia de Fabiana Patricia Ríos. Y nos vamos al encuentro de nuestro compañero Juan Carlos, que está allí en la plaza de Cafayate. Pachi, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por tu trabajo. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Te quiero hacer un pequeño dato, aclaración, ¿no? Es cierto que hay muchos que transitan en moto, menores de edad y que también sin casco, y que la imprudencia mata, como pasó con esta oportunidad con la señora Patricia Ríos. Pero en esta oportunidad hay que decirlo que Patricia iba con casco. Patricia iba en una velocidad moderada, estaba con casco y lo mismo sufrió este accidente que le quita la vida a raíz de una imprudencia, ¿no? Una imprudencia que, como decimos, la mayoría de los accidentes, casi un 80% de los accidentes, según las estadísticas, son totalmente, ¿cómo decirlo? Se involucra algún motociclista, ¿no? Digo, no quiere decir que el motociclista tenga la culpa, pero hay motociclistas involucrados, quiero lamentablemente. Decir que los accidentes, quiero decir que si los accidentes pueden ser evitados si se toma la prudencia y los recaudos necesarios para respetar las leyes de tránsito. Estamos con Rosa Ríos. Ella es hermana de Patricia, y que, bueno, queremos el testimonio de ella y hacer entender a través del testimonio lo importante que es la seguridad vial. Rosa, bueno, Ángel te escucha y recién estaba comentando que queremos conocer de parte de la familia la historia y cómo están pasando este momento, obviamente triste, pero cómo continúan. Hola Ángel, buenas noches.
Yo soy la hermana menor de Patricia, de 5 hermanos, yo soy la última. Sí. Rosa, vos sabés que yo no llego a escucharte con claridad. Pachi, aguantanos un ratito, mejoremos el audio si te parece, y ya volvemos. Y si me pueden sacar la música del estudio también les agradezco, porque no puedo seguir el programa si no, señor director. 10 de la noche, 21 minutos. Hoy vamos a estar hablando acerca de este caso, un caso que obviamente, como decíamos, ha conmovido a muchos. En la introducción hablamos acerca de la siniestralidad vial y de la realidad, ¿no? Ahora queremos conocer esta historia. ¿Qué le pasó justamente a esta joven mujer que iba en su motocicleta? ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Tenía hijos, hijas? ¿Quién es el conductor de la camioneta? ¿Por qué la familia está tan indignada? ¿Por qué la familia está pidiendo justicia? Ustedes saben que, yo hago un paréntesis, no quiero hablar del caso porque lo vamos a conocer ahora, lo vamos a escuchar obviamente con los familiares, pero en su localidad, en su provincia, ¿cómo conducen? ¿O cómo conducimos, ¿no? Para ser autocríticos también y hablar de todos. ¿Qué pasa con los conductores que van a toda velocidad, que se llevan el mundo por delante, que atropellan? Bueno, vamos a conocer la historia de Fabiana. Ahora sí, vamos a ir al contacto nuevamente con Juan Carlos. No sé si me escuchás allí con claridad. Ya la tenemos en contacto a Rosa, que es la hermana, me decías. Exactamente, la hermana menor, te decía, ahí estamos con ella, Rosa. Hola, sí, buenas noches. Como te decía, sí, yo soy la hermana menor, Patricia, la mayor entre 5 hermanos. ¿Qué decirte? Te cuento cómo era ella, cuántos años tenía. Mi hermana tenía 47 años, tenía 2 hijos, y bueno, su esposo, sus niños de 17 años y el nene de 12. Desde el momento en que mi hermana tuvo el accidente, fue trágico. Desde acá, que la llevaron en ambulancia al hospital local, decidieron trasladarla en vuelo sanitario porque era muy crítico el estado en el que ella estaba. Y de ahí la trasladaron en vuelo sanitario hasta Salta Capital. Desde ahí sí. Entró al quirófano a eso de las 6 de la tarde y estuvo como más de 4 horas en el quirófano, porque sí o sí se le tenía que hacer la cirugía por todo ese golpe que tuvo en el cerebro. Y de ahí, bueno, todos los días tuvimos que esperar el parte médico a las 10 de la mañana que se nos daba, que es en realidad a mi cuñado, a su esposo, y bueno, no eran muy alentadores los partes médicos. En lugar de tener alguna esperanza, era muy difícil el caso de ella por el estado de gravedad que tenía. Claro, Rosa. Y así fueron lunes, martes y miércoles. Sí. Contanos, sí. Esto ocurrió en plena luz del día. Ella hacía siempre ese recorrido. ¿De dónde salía? ¿Hacia dónde se desplazaba? Sí, mi hermana hacía ese recorrido. Ella ha sido el accidente entre 2:30 a 13 horas del domingo 11. Y se dirigía a buscar a mi sobrino que salía de misa. Y bueno, no pudo llegar. Mi sobrino, justo unos días antes, jugando a la pelota, tuvo un traumatismo y andaba con muleta, mi sobrino. Y él, al ver que su mamá no llegaba, entonces subió caminando por la calle Rivadavia. Y bueno, él nunca se explicaba por qué su mamá no llegaba, y bueno, justo se dio esta situación de que bueno, su mamá había tenido un accidente. Ángel, para ilustrarte un poco, el accidente ocurrió en calle Rivadavia y La Rioja, ¿sí? En la zona oeste de Cafayate, y la calle Rivadavia es una arteria que ahora hace mucho tiempo era doble mano, pero ya tiene un solo sentido, que es de este a oeste, y cuando pasa La Rioja, ahí hay un problema porque la calle La Rioja es doble mano, y
no hay ninguna señalización bien puesta que indique que hay un cambio de sentido. Entonces, eso también hay que decirlo, porque hay cuando bajaba Patricia, no había ninguna señalización que permitiera, digamos, tener prudencia en la esquina. Obviamente que siempre hay que ser prudente, parar en todas las esquinas y reducir la velocidad. Esta imprudencia no es menor, porque esto siempre es responsable la persona que conduce, ¿no?, esta camioneta y que embiste a Patricia. Pero también hay una responsabilidad en las autoridades que sacaron o movilizaron esa señaláctica que tendría que estar ahí para evitar este tipo de cosas. Qué bárbaro, ¿no? La importancia Rosa, de no sé si está la de acuerdo. señalización. Sí, igual se entiende. Claro, igual se entiende, y todo lo que sabemos, que las calles de tierra son doble mano. Uh-huh. Y bueno, esa es la calle por la que circulaba mi hermana. Claro. Contanos y que, bueno, esto. todos los capaces saben que es esto, ¿no? Sí. Saben que es doble mano esto. Claro, ya, o sea, no hay cartelería, digo, es por entendimiento nada más. O sea, alguien que no pase normalmente por ahí podría, obviamente, no saber que se avanza en doble sentido, entonces. Claro, sí. ¿Y cómo fue esta colisión? Rosa, ¿querías comentar algo? Sí. Que la camioneta chocó a mi hermana cuando ella bajaba. El conductor iba a alta velocidad. Claro, y él la choca ¿en qué parte? O sea, no iba en el mismo sentido, se chocan en sentidos opuestos, de frente. Sí. Sí. Ángel, bueno, para tener en cuenta, según el parte policial, el accidente, aparentemente, ella también llevaba otro casco, ¿no?, que era para el niño. Sí, mi hermana transportaba en su mano el otro casco que llevaba para luego ponerle a mi sobrino. Eso quería remarcar, Ángel, que todos conocíamos cómo se manejaba Patricia, ¿no? Patricia era una persona que andaba en la moto bastante despacio y que tenía en claro que si no se ponía casco iba a ser peligroso, y también para sus hijos. Lamentablemente la tragedia ocurrió que estaba llevando casco, y lo mismo, por esta imprudencia, tenemos que lamentar la muerte. ¿Quién es el conductor? Digo, ya está identificado, tenemos entendido que estuvo demorado un par de horas y después obviamente ha quedado en libertad, ¿no? ¿Es una persona conocida, también un vecino del lugar? Sí, es una persona conocida. No sé si habrá estado demorado, que yo sepa, no. Porque, como yo decía en otros medios, nosotros cuando le pasó eso a mi hermana, lo primero que uno piensa en su recuperación. Entonces todo es como que tuvimos ahí enfocados en eso. Y sí, es una persona conocida. Lo que por ahí te genera un poco de bronca y impotencia es el saber que nunca se le retuvo el carné, y además que él al otro día andaba como si nada hubiera pasado, y nunca nadie se acercó a preguntarnos cómo estaba mi hermana ni cuál era su estado de salud. Esa parte, ¿no? Esa parte humana, que es la que uno necesita, que alguien se acerque a decirle estoy a su disposición, pasó esto, darle tal vez su punto de vista. Digo, nunca, hasta el día de hoy, después enterado del fallecimiento, nunca tuvo ningún tipo de comunicación, ni algún familiar del conductor, ni el propio conductor. No, nunca. Qué bárbaro, nunca. Sí, esa es la bronca que uno siente. Yo como hermana, te hablo así como hermana, y sí te genera bronca. Claro. Ustedes anoche hicieron una movilización en silencio, pidiendo justicia. ¿Qué es lo que quieren en concreto? ¿Ustedes quieren que detengan a esta persona, que la justicia investigue un poco más? Porque se habla de un antecedente de este conductor. ¿Es verdad que ya atropelló a otras personas?
Sí, cuando hicimos la marcha anoche, que bueno, fue pasiva, una marcha de silencio, pedimos más que nada, bueno, que se investiguen, que bueno, si hay más casos, sabemos que sí hay casos donde, bueno, una señora también quedó con secuelas, y bueno, sabemos de otros casos que no han sido conocidos públicamente, pero sí nos gustaría que el caso de mi hermana no quede en la nada y que estos casos no se vuelvan a repetir, porque es doloroso el momento que uno pasó y estamos pasando como familia, porque la pérdida fue rápida, no te esperas esta situación por la que uno puede pasar, ¿no? Claro. Más que nada eso que se investigue el caso y bueno, que no se repitan estos casos para que no hayan personas, digamos, que tengan que estar pasando por la situación en que la estamos pasando nosotros. Vos sabés que yo leí algunos recortes periodísticos, ¿no? Y hablan de una persona que ya había sido atropellada por el mismo conductor. En algunos de los casos hablan de 2 personas previas que ya la había atropellado también la misma persona. ¿Ustedes han podido, obviamente, buscar esos antecedentes, saber si la Fiscalía está averiguando? Porque eso, obviamente, que no es un detalle menor. Sí, conocemos a la señora por la que quedó con secuelas, sí estuvimos en contacto con ella. Y de ahí, como te digo, es el caso con el que sabemos, con el que tenemos contacto, pero sabemos también que hay otros casos que, bueno, hasta ahora no conocemos y que sí sé que se están llegando por el estudio del abogado que ahora está representando a la familia. Y bueno, justamente es el pedido a todas las personas que si conocen, si saben de más casos, como así también los testigos que vieron el accidente de mi hermana, que bueno, se acerquen a su estudio del abogado. Una vez que colisionan de frente y que ocurre esta tragedia, ¿cuál fue la reacción del conductor? ¿Se detuvo, intentó auxiliarla? Hay testigos, porque esto ocurrió allí frente de varias viviendas. Sí, y son diferentes las versiones, como yo te digo, nosotros, esperamos a mi hermana ya en el hospital. No sabría decirte cómo ha sido la reacción. Sí sé que hay video, hay personas que dan sus versiones. No sabría explicarte cuál habrá sido su reacción en ese momento. Claro. Bueno, nosotros lo vamos a seguir acompañando. Sí, Juan Carlos, decime, te escucho. Sí, Ángel, te quería comentar que a raíz del fallecimiento de Patricia se ha cambiado la carátula por la que se estaba investigando. Ya pasó a la unidad de graves delitos, graves atentados contra las personas, y pasó a la carátula de homicidio culposo. Sí, de grandes atentados, pasó a la carátula de homicidio culposo por accidente. Esa es la carátula que se maneja hoy en día. Por esto, la presentación del abogado que representa a la familia, que es el doctor Héctor Lexese, entiendo que hoy estaba en Salta haciendo presentaciones y mañana también va a estar ahí haciendo presentaciones justamente por este tema. Lo vamos a buscar al abogado, vamos a hablar con él, obviamente, nos interesa saber cómo sigue este proceso penal. Está Rosa y también vemos que hay otros familiares, no sé si quieren ellos hablar también con nosotros, Pachi. Sí, claro, sí, estamos con la hermana, ¿no? La hermana menor. No, la segunda, perdón, sí. Con Mabel, que bueno, también quiere dar su mensaje, ¿no?, con respecto a este tema y también dar su parecer con todo este accidente. Contanos, Mabel. Bueno, yo fui la que recibió la noticia ese día del accidente de mi hermana. Fueron la persona que fue un policía a avisar en la casa de mi papá de que si yo tenía una hermana llamada Fabiana. Le dije que sí. Y bueno, me dijo el policía que necesitaban su familiar en el hospital porque ella había tenido un accidente. Bueno, la casa de mi papá queda como unas 4 cuadras al hospital. Bueno, yo me dirigí al hospital y bueno, llego al hospital y me dice el doctor que mi hermana iba sin casco,
que tuvo un accidente en moto, y en ese momento lo único que se me ocurrió, digo, doctor, no, mi hermana no puede ser porque ella siempre iba con casco. Eso es lo que yo le dije al doctor. ¿La puedo ver? Esa ha sido mi reacción en ese momento. Yo pedí verla a mi hermana porque no creía que era ella. Bueno, así que pasé, me hizo pasar. Yo al solo entrar ya vi sus cosas y era ella. Y me dice, mírale la cara, me dice el doctor. Así que bueno, y ahí me hizo ver la cara, era intacta de mi hermana, solo que tenía el sangrado en el oído. Y bueno, el doctor ahí me dijo que mi hermana tenía una fractura de cráneo, y que bueno, que prepare las cosas, que así rápido, me dijo él, porque ya lo trasladábamos en código rojo a Salta. Y bueno, eso sí, y me dijo también así que no sabía si mi hermana llegaba con vida a Salta, que era grave la situación. El vuelo sanitario llegó cerca de las 15, ¿verdad? No, 16, pero en el primer momento había dicho que iba a ir en la ambulancia mi hermana Salta, que ya salía. Y él me dice, bueno, ahora vamos a hacer una tomografía, eso es lo que me había dicho el doctor, una tomografía para ver el sangrado. Y bueno, no sé, pasaron 10 minutos, me dice que se cortó la luz, no le pudieron hacer la tomografía acá a mi hermana, y bueno, de ahí han hecho todos los trámites para que venga el helicóptero recién. Ajá, ¿que llegó a las 16 entonces? Sí, ¿no? Sí, casi cerca de las 16 horas. Y para ese momento ustedes ya habían reunido todo para poder viajar a Salta. Sí, yo por ejemplo, mi cuñado como no estaba acá en Cafayate, entonces no nos podíamos comunicar porque en el lugar donde él estaba, en la casa de su madre, no había señal. Bueno, yo ya les decía a mi hija que me busquen mis cosas para poder salir yo, para poder acompañar a mi hermana, y después ya las avisé a mi hermana esa Rosa, y ella todavía me decía, Mabel, ¿escuchaste bien al médico? Y yo le digo, sí, eso es lo que me dijo, porque el doctor ha sido así directo, como me dijo las cosas. Y Patricia estuvo 6 días, ¿no? En el hospital de San Bernardo. Claro, ella murió el viernes. El viernes a las 9:50 de la mañana. Ángel, te escucha Mabel por si querés hacer alguna pregunta. Bueno, Mabel, la misma consulta que le hacía recién a Rosa, ¿no? ¿Quién es el conductor? Digo, ¿es una persona conocida ahí en Cafayate? Sí, es una persona conocida. Sí, sí. ¿Cuál es el nombre, digo, de esta persona? No sé si lo quieren dar o prefieren reservarlo, pero... No, nosotros preferimos reservarlo, no sé. No quiero darle. Bien, pero está sí bien. Pero sí es una persona muy conocida. Claro. Bueno, o sea, nos quedamos con estos datos entonces. Ángel, sí, bueno, Juan Carlos. Entendible, tengo entendido que también es un asesoramiento de parte del abogado, capaz que no. Del abogado, el tema del nombre. Yo creo que depende, pero sí, en caso de cosas legales así, hay que dirigirse al doctor. Así, él ve la parte penal. Claro, se entiende, Ángel, sí. Por ahí resguardar, somos un pueblo muy chico y bueno, por ahí puede generar alguna otra cosa, algún inconveniente para la misma familia, que no queremos, ¿no?, generar eso tampoco. Está bien. Sí, eso es lo que nosotros no queremos generar, la violencia sobre todo. Y sé que vamos a seguir con marcha, que bueno, la de ella ha sido muy pacífica, ¿viste? Bueno, pero vamos a seguir el viernes, estamos pensando en organizar otra marcha. ¿En qué horario? Después de misa, que sería a las 20 horas. ¿No? Ajá. ¿Va a ser igual que la anterior, que salen desde acá? Sí, desde acá hasta el barrio San Isidro. Perfecto, el barrio San Isidro, recordemos que es para el lado oeste también, ¿no? Para ilustrar un poco cómo va el circuito. Mabel, no sé, algún mensaje que quieras dar, alguna recomendación o simplemente alguna reflexión que quieras dar. Sí, yo como hermana solo estamos pidiendo justicia, que no haya traba en la justicia, porque eso también lo que estamos viendo acá, y bueno, que sea la justicia igual para todos. Perfecto, Ángel. Juan Carlos, sí, agradecerle a Mabel, a Rosa, a los familiares que se habían puesto en contacto con nosotros, que querían visibilizar este caso, así que bueno, y también
Pachi, entiendo esto, ¿no? Como vos decís, somos un pueblo chico, no queremos dar el nombre, uno entiende que por precaución, no sé si hay alguna especie de miedo también con respecto a eso, porque dicen que es una persona importante, conocida allí en el lugar, pero obviamente que se respeta la decisión de la familia de no querer dar el nombre de quien ha atropellado y causado la muerte de justamente de Fabiana, ¿no? Así que es simplemente agradecerte a vos también por el trabajo impecable allí desde la plaza de Cafayate, Juan Carlos. Gracias, Ángel. Y bueno, acá está la familia, está también el cuñado de Patricia, que bueno, como sabemos, van a seguir las marchas, van a continuar con el pedido de justicia, ahí se está acercando, y bueno, seguramente vamos a estar atentos a todas las novedades que vayan surgiendo del caso. Vamos a hablar también con Héctor Lexese, que es el representante legal de la familia, para ampliar sobre todo la información legal, ¿no? El proceso judicial que se desprende de todo esto y que seguramente va a tener mucha repercusión, ¿no? Quiero darte un dato más, Ángel, que es no sé si recordás el año pasado, hay un caso similar que también se llamaba Patricia Torres, que falleció por algo parecido. Viajaba en una moto con su marido y fue chocada por otra moto que totalmente imprudente, una velocidad totalmente irracional, y que bueno, perdió la vida, y fue ella la que después donó sus órganos, y hubo esta ablación que bueno, queremos poner en el foco el hecho de que muchos de los accidentes son en moto, y en muchos casos no son culpables las motos, no son culpables las motos, y sacar esa demonización que hay. Mucha gente maneja de forma prudente y bueno, lamentablemente sufre accidentes en manos de otros, ¿no? Claro. Que está con esa influencia que por ahí sale. Queremos reflejar que exactamente, y que preocupa la estadística, ¿no? Preocupa la estadística, otra muerte en otro año por una situación similar. Entonces, también un llamado de solidaridad a todas las personas que tienen que manejar un vehículo, que lo hagan con prudencia, que traten de que cuando salgan también vuelvan, y que hagan que las personas que salgan también puedan volver a su casa. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias, Rosa, gracias así a todos los familiares que se han acercado obviamente a hablar con nosotros, han sido muy amables. Bueno, gracias. Gracias, Ángel. Hasta luego. Fabiana Ríos, ¿sí? Hace una semana atrás lamentablemente ocurrió este hecho, falleció, se está investigando todavía. Nos llama la atención que bueno, los familiares no quieren dar el nombre de quién los ha atropellado, se lo reservan, dice que es una persona conocida en Cafayate, y a la misma vez no sería la primera vez que atropella a alguien. En este último caso, con un fatal tremendo, ¿no? Bueno, y me están escribiendo, miren cómo se llama, ¿no? Bueno, les agradezco. Nosotros lo tenemos también el nombre, pero bueno, queremos respetar a la familia que no quieren dar, obviamente, más datos, ¿no? Nosotros vamos a cumplir un breve corte publicitario. Ya está con nosotros el doctor Ignacio Saraín, como siempre, con su columna, con respuestas para darles a ustedes. Yo tengo la tablet aquí en mano para empezar a escucharlos, a leerlos. Hoy vamos a estar hablando acerca de derecho de comunicación de padre e hijos, ¿sí? Derecho de comunicación de padre e hijos. Con este tema lo dejamos allí ustedes, obviamente pensante, me mandan mensajes si quieren obviamente consultar, ya el doctor va a estar respondiendo todas las consultas. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso, vamos a estar hablando, obviamente les repito, derecho de comunicación de padre e hijo con el doctor Ignacio Saraín. ¿Cómo anda, doctor? Un gusto recibirlo. Un gusto como siempre, saludo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Pero muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, con casos como habrá visto de siniestralidad vial, casos... Sí, son casos muy duros, muy comunes y muy recurrentes, lamentablemente,
en la provincia de Salta, ¿no? Sí, usted sabe que cuando la producción trabajaba con usted, con respecto al tema, obviamente, todos estos temas surgen en base a ustedes, ¿no? Que por allí nos mandan mensajes, que después siguen escribiéndose con el doctor. ¿De qué se trata esto? Digo, algo uno entiende, el derecho de comunicación de padre e hijo, pero ¿es un tema recurrente de consulta? Es un tema que le diría, tanto como la cuota alimentaria, es muy recurrente. Siempre nos encontramos en situaciones donde preguntan, bueno, mira, ya hace mucho tiempo que no veo a mi hijo, no veo a mi hija. Entonces dice, ¿qué hacemos ante esta situación? Yo puedo comunicarme porque, mire, doctor, yo tengo una denuncia, mi mujer me denunció, o viceversa también, ¿no? La situación inversa. Entonces tengo una prohibición de acercamiento, no puedo acercarme a 300 metros y bueno, estoy hace un año sin ver a mi hija. Ese es el caso típico que se da. Entonces, acá es importante ver que el derecho de comunicación es un derecho humano, ¿bien? Que está consagrado en los tratados internacionales, además de nuestra propia legislación nacional, y que lo que le permite justamente es al papá que no convive o a la mamá que no convive tener el derecho de poder justamente comunicarse con ese niño, saber de ese niño, niña o adolescente, y no es saber solamente si está bien, si comió, etcétera, sino si está bien de salud, el tema de la educación, todo lo que hace al cuidado de ese niño, ¿bien? Entonces muchas veces sucede que tenemos papás o mamás que ponen de rehén a los chicos ante estas situaciones y dicen, bueno, está la prohibición de acercamiento, vos no te podés acercar, entonces no lo vas a ver al chico. Claro. Y eso no es así, porque la prohibición es respecto de la persona, o sea, la mujer o el hombre, y no respecto de los niños. No con los chicos. Salvo que haya una situación de violencia respecto a los niños, que ese sería otro tema. Otro tema, bien. Pero esa es la situación, digamos, fáctica en la cual nos encontramos y que muchas veces la gente, por desconocimiento, porque no lo sabe, piensa que porque hay una denuncia de violencia o una falsa denuncia, también puede suceder, no va a poder verlo a sus hijos. Y eso es mentira. O sea, no tiene nada que ver el derecho de comunicarse con los hijos con el derecho que tienen justamente, una víctima de violencia de hacer una denuncia respecto a su agresor. No tiene nada que ver, no es opuesto. Esto normalmente se da con los papás, ¿no? Generalmente se da más con el papá, porque generalmente el papá es el que no convive en la mayoría de los casos. También se dan situaciones al revés, son los menos. Sí. Pero la situación es que nos encontramos ante un niño o niña que se lo priva de tener un contacto con su papá o con su mamá, y de esta forma lo que hace es generar también todo un tema emocional en relación a los niños, porque también hay una situación de abandono. Claro. El niño por ahí se le dice, no, tu papá te dejó, te abandonó. Mezclan las cuestiones personales de pareja, o ya sea si eran convivientes o eran matrimonio. Entonces los ponen a los chicos en el medio y lo hacen parte de un problema que hay de los grandes, que nada tiene que ver. Por ahí puede ser que no haya sido un buen marido, una buena esposa, pero cumplen bien su rol de papá y de mamá, que no tiene nada que ver con la cuestión personal de la pareja. Bien. Muchas veces esa es la situación. Ahora, usted, los abogados, están en muchos de los casos de un lado o del otro, pero digo, siempre se tiene que garantizar el bienestar de los niños. Hay algo, eso que vos decís es muy importante. ¿Por qué? Porque el tema del interés superior del niño, que uno siempre lo escucha mucho, dice, ¿qué es esto, el interés superior del niño? En realidad esto es un principio que es justamente la máxima satisfacción del niño. Y cuando decimos máxima satisfacción o bienestar, en todo sentido. Es decir, a nivel espiritual, a nivel obviamente material, etcétera, salud, vestimenta, educación. Entonces ese mayor bienestar que le podemos ver es decir que cuando hay choque de interés entre un derecho de uno y del otro, siempre va a tener que prevalecer el del niño. Y es importante que la gente sepa también de que no es solamente el derecho del papá o de la mamá a comunicarse con sus hijos, sino que es el derecho del niño a mantener un vínculo con ese papá o mamá que no convive. Claro. Y eso muchas veces cuesta, ¿por qué? Porque no saben separar los papás las cuestiones personales de las cuestiones que hacen al interés del niño. Y después eso se traduce indudablemente el correr del tiempo y los años que genera quizá una mala relación, o inclusive que no tenga relación con ese papá que no convivió. Obviamente hay que tener mucha responsabilidad también en el tema de las denuncias. Denunciar por denunciar si no hubo violencia, y bueno, la verdad que termina siendo
en perjuicio y en desmedro del niño y adolescente. Por ahí crear situaciones que no son reales. Hasta que se investigue, ¿Por qué? Porque pase hasta por que todo probemos que no existió el hecho, capaz que pasa 1 año, 2 años, y son por ahí decisiones que indudablemente lo hacen con el fin de que justamente de que ese papá no tenga vínculo. Claro. ¿Bien? Y mientras tanto tenemos un niño, una niña que se ha criado 1 o 2 años sin ese papá y que le ha generado una ausencia y quizás a veces hasta una situación de abandono y rencor respecto del papá. Claro, Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Pongamos en el graph, señor director, el número de acá de la tablet. Allí está el número del doctor, muy bien, pero también recordamos el número de tablet, así nos empiezan a mandar consultas para el doctor. ¿Sí? 1126-090909, manda allí tu mensaje que el doctor también lo va a responder. Sí. ¿Qué pasa con los... le están llegando mensajes? Sí, perdón, ¿no? Que está bien. Te leo un mensaje que dice, doctor, si el niño no quiere ir con la nueva señora del padre y él lo condiciona que si no va con ella, él no lo ve, él puede obligarlo si el niño no quiere, ni él lo extraña, pero no quiere ir con su nueva familia. Ya no lo ve a su papá, ¿puede pedir a su papá sin la presencia de esta señora? Sí, obviamente, el derecho a ser oído del niño es fundamental. Si el niño no quiere estar en un lugar, no se lo puede obligar, lo cual no quiere decir que hagamos nosotros como mayores, como adultos responsables, todo lo posible para generar un vínculo o una revinculación con ese papá o con la nueva familia del papá. Claro, ¿bien? Claro. Bueno, qué tema esto, ¿no? ¿La justicia cómo resuelve esto? Digo, porque siempre se habla que la justicia es medio en destiempo, que se demora lamentablemente el momento que cuando llegamos a una instancia judicial quiere decir que nosotros como adultos hemos fracasado en esta posibilidad de tratar de dialogar y de comunicar y llegar a un acuerdo, sí, ¿no? En definitiva, ya sea a través de una mediación o un acuerdo verbal, que inclusive muchas veces si hay buena relación se llega a un acuerdo verbal y no es necesario ni hacer una mediación o judicializar. Pero la justicia en este sentido, digamos, cumple rajatabla y hace respetar el derecho del niño, salvo situaciones extremas de violencia o en casos de abuso o en cuestiones muy complejas, siempre va a pregonar justamente que se haga un restablecimiento de la comunicación con el progenitor no conviviente. Y de esa forma lo que busca es tratar de que haya una revinculación, ¿bien? A través del Ministerio Público, a través del Poder Judicial, hay ciertos mecanismos que buscan, de alguna manera, lograr esa revinculación, a veces con un asistente social, a veces con ayuda psicológica, etcétera. Porque muchas veces nos encontramos ante casos de niños que no ven hace 4 o 5 años a su papá y el papá le resulta una persona extraña. Entonces, en ese caso hay que volver a revincularlo y reforzar después ese vínculo para que justamente no sea algo así forzado. Por ejemplo, el caso de esta persona que nos consulta si lo pueden obligar o no. No se lo puede obligar, pero hay que tratar de que todos tiremos para el mismo lado para que ese vínculo vuelva a nacer. Claro. Entonces, en ese sentido, digamos, creo que se viene resolviendo bien. Y el tema es que, y la gente que lo entienda, cuando usted, papá, mamá, no se pone de acuerdo, va a venir un tercero extraño que es el juez y va a decir, bueno, señora o señor, si ustedes no se ponen de acuerdo, yo decido. Claro. Y muchas veces lo que decide el juez capaz que no le va a gustar no a es ustedes. lo que gusta. ¿Bien? Realmente. Hay tal vez jueces o juezas un poco más garantistas también. Sí, ¿no? hay de todo en este sentido. Igual yo acá, en los jueces de familia, la verdad que en ese sentido siempre tratan de propender, por lo menos en Salta lo veo desde mi experiencia, a esa revinculación, salvo estas situaciones extremas que te digo de violencia o en casos de abuso, etcétera. Pero siempre se le trata de hacer ver de que no es el derecho justamente solamente del papá o de la mamá, es el derecho de su hijo a mantener una relación, un contacto. Y esto muchas veces cuesta entenderlo, porque diciendo, sí, vos le estás privando la posibilidad de que ese niño tenga la figura materna o la figura paterna dentro de la vida, conviva o no conviva con ese niño. Claro. Mira, aquí voy a mostrar una consulta de uno de nuestros televidentes. Hola, buenas noches. Mi hijo se separó y la exmujer no lo deja que la vea la hija. Sí. Si la querés ver, tráeme plata para verla. Bueno. Él todos los meses le da 85.000 pesos, pero no la puede ver. ¿Cómo hay que hacer? Dice. Bueno, eso es importante, una consulta también muy recurrente. Los chicos no son cosas, los chicos no son mercadería, los chicos no son objetos, con lo cual, aunque el papá no le pasara la cuota alimentaria, eso no le impide ver a su hijo o a su hija. Sí. Es el derecho de comunicación. Sí, obviamente, si no está pasando la cuota alimentaria o eso resulta insuficiente, tendrá que ir por la vía que corresponde el reclamo alimentario, pero la cuestión del derecho a verlo es un derecho humano, como lo dije, y además no se puede supeditar el pago
digamos, la cuota alimentaria, Claro. a que lo vea. No es un trueque, digamos. Porque si no, se convierte en una transacción comercial y una mercancía. ¿Bien? Una Y estamos lástima. cosificando a los niños cuando los niños son sujetos de derecho y no objeto dentro del proceso. Yo la veo a mi hija, pero la madre, le pido si pueden escribir un poquito mejor, así los entienda también, porque son Sí. temas como complejos, pero dice, yo la veo a mi hija, pero la madre de una causa civil, me Sí. demanda por una causa penal, me desvivo por mi hija, pago lo correspondiente, tanto la escolaridad, salud, y pago a su madre. Lo que me demanda civil es por alimento desmedido y ahora una causa penal en el mismo expediente que lo civil. Tengo miedo a la comunicación porque me lo impide, no sé qué hacer, dice esta persona. Sí, quizás hay una prohibición de acercamiento, quizás hay alguna acusación penal respecto del niño o respecto a la madre, hay que ver qué prohibiciones hay, habría que ver el caso particular, pero desde ya, como les anticipamos, no tiene nada que ver justamente la prohibición respecto de la expareja con respecto al niño, ¿bien? O sea que debería en principio de poder justamente verlo a sus hijos. Claro, digo, por un lado el arreglo económico que se pueda tener, Sí, sí. y por otra parte no. Sí, la cuestión Sí. económica, les repito, no tiene nada que ver con el tema del derecho a verlo. Si bien todo va de la mano, por así decirlo. ¿Y si es un papá desempleado? por Bueno, ahí ejemplo? hay también una cuestión. Nosotros, recordemos, muchas veces hemos evacuado duda consulta que cuando no se puede ir contra el papá respecto a la cuota alimentaria, vamos contra los abuelos o vamos contra un tío. Claro. Bien. O por ejemplo tratamos de determinar capaz que el papá no trabaja en blanco pero tiene justamente un ingreso de manera informal, entonces se puede tomar como referencia el salario mínimo vital y móvil. Es decir, hay muchas formas de poder tratar de compeler a que ese papá que no cumpla con la obligación. A veces lleva más tiempo, otras veces menos tiempo, pero eso no le impide justamente de que lo pongamos en esa situación de que, bueno, si no pagas, no lo vas a ver a tu hijo. Claro. ¿Bien? Es una medida un poco extraña y Extrema, extremista, ¿no? es muy extrema. Sí. Consulta, doctor, Sí. con respecto a esta situación, ¿la justicia tiene auxiliares que hacen como un ambiental, que van a ver cuál es la realidad? Sí, Digo, hay ¿en qué momento pueden actuar así? Sí, hay inclusive también administrativamente interviene la Secretaría de la Niñez en la provincia, en estos casos, por ahí con medidas de protección o controles de legalidad que se dan, donde actúan de manera justamente urgente ante situaciones por ahí en el cual se encuentran en peligro los niños, niñas y adolescentes, pero más allá de eso y el trabajo que haya administrativamente dentro de lo que son los organismos gubernamentales, como también el Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, todos los esfuerzos que hacen, porque donde hay mucha gente que trabaja con mucha vocación, a veces no llegamos a buenos resultados porque justamente falta más capital humano y falta más inversión. Claro. Con lo cual muchas veces los esfuerzos quedan ahí insuficientes, pero eso no tiene nada que ver quizás con los buenos, como yo digo, profesionales o empleados que buscan de alguna manera tratar de justamente que haya esta revinculación, de afianzar los vínculos, etcétera. Pero también sepan entender que la tarea de la justicia, si bien uno podemos resolver a veces en una sentencia algo, no termina en la sentencia. Después termina en que cómo reestructuramos las relaciones humanas que están lamentablemente muchas veces ya totalmente desgastadas, rotas, destruidas. quebradas. Entonces ahí necesitamos el soporte y el apoyo psicológico, Claro. tanto para los papás como para los hijos. Qué decisión la que tienen que tomar a veces, ¿no? Los jueces Sí. para poder entender Sí, a veces todo, piensan digo, ¿no? que los jueces, y esto les doy la derecha a los jueces, porque muchas veces se cree que el juez es Dios y que Claro. son un superhéroe y que van a resolver todo lo que los adultos no supimos resolver. Totalmente. Entonces, Claro. y el juez tampoco sabe las cuestiones de manera pormenorizada, internas, que muchas veces se la entera justamente en la audiencia, y en la audiencia le permite tener mayor claridad para tomar decisiones. Claro. Buenas noches. ¿A los cuántos años el niño decide con quién quiere ir? Porque mi nieto sufrió mucho cuando la madre se lo llevó y sigue sufriendo. Tiene 5 años. No, bueno, es chiquito todavía, no tiene, digamos, un poder de decisión. Se entiende siempre que a partir de los 13 años de edad en adelante, como que ese derecho a ser oído, si bien siempre tiene el derecho a ser oído en cualquier edad que se pueda expresar de manera clara, se entiende que los 13 años tienen un cierto grado de madurez que le permite poder expresarse y decir, bueno, yo quiero vivir con mi papá, con mi mamá, o me pasa determinada situación que no quiero estar con ellos. Claro.
Dice, hola, buenas noches. Tengo 2 hijos, Sí. de 17 y 15 años. Hace 4 años el papá de mis hijos no los quiere ver y no me pasa nada de plata. Ya le hice mediación y no se presentó a ninguna. Él tiene la perimetral conmigo, pero nunca le prohibí que vea a mis hijos, pero Claro. no los quiere ver. ¿Puedo exigirle que los vea? No. Porque los hijos los extrañan a su papá. Aclaro que él tiene otra mujer que mis hijos no Sí, la quieren. lamentablemente no lo puede obligar a que los vea, ¿bien? No los puede O obligar. sea, uno, me pongo un ratito Sí. en el papel en los pantalones de esta mamá, ¿no? De ver Sí. a sus hijos que sufren, es decir, venía a verlos, o sea, Por supuesto. no se A puede. ver, no se todo. puede, a ver, como yo digo esto, no se puede mendigar amor, ¿bien? Y- Lamentablemente, si el papá o la mamá no le nace de verlos, a ver, habrá que ver si no está incurriendo en otra situación, en otro tipo legal, si hay abandono, etcétera, si se da algún supuesto. Por ejemplo, si un papá ha abandonado a sus hijos, bien, y no se hace a cargo, no solo con la cuota alimentaria, sino que de ningún punto de vista, podría pedir en todo caso, por ejemplo, la privación de la responsabilidad parental, o podría pedir la suspensión de la responsabilidad parental, si por ejemplo un papá que atentó contra la vida de sus hijos, un Claro. papá que los abandonó, que ejerció violencia, maltrato, un papá que abusó sexualmente de sus hijos, ahí yo puedo directamente accionar por otro lado y digo, bueno, voy a privarle la responsabilidad parental y de ahora en más la responsabilidad la tiene solamente la mamá. Entonces corto el vínculo. Ahora, si hay una realidad que podríamos hacer una mediación y tratar de la manera más pacífica posible lograr esa revinculación a Claro. través de la justicia. Muy buenas noches. Mi hijo le está pasando la manutención mensual. El juez Sí. ordenó que mi hijo podía tenerlo cada fin de semana por medio. La madre no cumple con ese régimen y nosotros como abuelos tampoco nos deja que lo veamos. ¿Se Ujú. puede solucionar este tema? Sí, obviamente, si, a ver, ya sea que tengan acuerdo o no tengan acuerdo, existe el derecho de comunicación tanto del papá como de los abuelos, los tíos, Claro. cualquier pariente O sea, cercano. el derecho está, pero digo, la realidad es otra. La realidad es otra. La ¿Y realidad es otra. ¿Qué y la- hacen en este caso estos abuelos, por Bueno, ejemplo? los abuelos que no los dejan ver, ellos tranquilamente, por derecho propio, podrían iniciar acciones legales, es decir, citarlo a mediación y eventualmente pedir un régimen de comunicación respecto de su nieto. Bien, Independientemente de lo que ya hizo el hijo. de lo que ya hizo el hijo. ¿Por qué? Porque lo que están pidiendo los abuelos es decir, yo también quiero compartir con mi nieto, yo también quiero mantener un contacto, una relación, y no sé, de pronto decir, lo llevo al colegio, de Claro. pronto lo llevo a jugar al fútbol, es decir, forma parte también de eso, no es ¿Cuánto solamente... tiempo demora esto, doctor? Porque Mire, la mediación es inmediata. O sea, si yo voy, la solicito, ya sea, por ejemplo, en nuestro centro de mediación, Sí. usted la pide mañana, a la semana, tiene la mediación. ya tiene la O mediación. sea, lo más inmediato. Claro. Lo que puede llegar a demorar quizá es la parte judicial, donde el juez va a fijar una audiencia primeramente, y si no hay acuerdo con esa audiencia, va a proseguir todo un proceso que puede llegar a un año, año y medio. Y Y mientras si tanto, tiene por ahí 5, nosotros... a los y 7 mientras- años recién Claro, y está mientras tanto lo resolviendo. único que puede hacer uno es plantear una medida cautelar para tratar de establecer un régimen de comunicación provisorio, para que mientras tanto, hasta que salga la sentencia, puedan verlo a ese niño. Bueno, ¿cómo demora esto, no? Sí, Te quitan las lamentablemente, ganas, la lamentablemente justicia sí. de- No, a veces nos encontramos en situaciones muy complicadas, muy complejas. Bueno, a ver, aquí hay otro de los mensajes. Hola, una consulta. El papá de mi hija no me ayuda ni nada, pero igual yo la dejo ver. Él está por entrar a la policía. ¿Cómo puedo hacer? Él me amenaza con quitármela, dice. Ahora se está por recibir. ¿Cuánto me tendría que pasar Sí. siendo policía? Sí, bueno, primero la felicito a la señora porque lo deja ver. Mal él si la amenaza. Y, ¿bien? claro. En ese sentido, a ver, el papá tendrá que demostrar si realmente él está más capacitado para cuidarla a su hija. Entiendo yo que si convive con usted porque está mejor con usted. Pero más allá de eso no puede quitarle, salvo una situación muy extrema, ¿bien? O sea, no sé, en el caso que usted atente contra la vida de su hija, que, no sé, la haya violentado, que sea una mala influencia realmente. Pero si no, no va a pasar eso. Y con respecto a la cuota alimentaria, tiene que iniciar el proceso de mediación y hacer el reclamo oportuno. Y más ahora, si usted dice que va a entrar a trabajar a la policía, tiene la posibilidad de pedir un alimento provisorio y poder embargarle el sueldo. Bueno, ¿cómo hay consultas, doctor? Mire, es tremendo esto. Hablan de mamás con adicciones, que pese a Sí. eso la justicia decidió que esté con la madre. Bueno, el tema de las adicciones es importante porque si nosotros acreditamos que una persona es adicta y puede representar un peligro indudablemente para la crianza de los niños, uno puede pedir el cuidado personal unilateral y se lo puede quitar a esa persona Claro. que es adicta, ¿bien? Que eso sí es una situación ya
muy, muy, muy delicada. Tengo la tenencia provisoria. Sí. ¿Tiene vencimiento? Mi hijo tiene 13 años y la tenencia provisoria me la otorgó la Secretaría de la Niñez. Soy el padre. Dice. No creo que tenga tenencia provisoria. No existe eso, sí. Que sea correctamente la terminología, y menos que el órgano administrativo le haya dado. Sí, quizá le deben haber dado una custodia, digamos, provisoria o una guarda provisoria. Igualmente, todas estas medidas son judiciales, no son administrativas. Muchas veces lo que hace la Secretaría de la Niñez es, justamente en situaciones de emergencia, decir a una persona responsable que se haga cargo hasta tanto se resuelve la cuestión judicial. Claro. Pero yo diría que debería asesorarse correctamente para ver si realmente tiene una tenencia. Ya no se habla de tenencia, hoy se llama cuidado personal, y hay que ver qué tipo de, digamos, parentesco tiene con ese niño. Claro. Porque seguramente puede ser un referente afectivo o puede ser que sea el otro progenitor. Entonces, en ese caso, va a tener que iniciar las acciones legales. Seguramente se debe haber iniciado un expediente de alguna medida de protección o algo, y hay que presentarse ahí y ver si eso se confirma o no, o quién va a ser el representante legal de este niño. Muchas consultas, doctor. Esta la última que le leo, después le paso todas las otras para que su equipo así se ponga en contacto. Hola, buenas noches. Tengo un bebé de 1 mes de nacido. Sí. Y el padre quiere hacerle el ADN, pero yo no estoy 100% segura si es de él. Bien. ¿Me puede hacer un juicio penal en su caso si sale negativo? Juicio penal no. Bien. Esto no va por lo penal. No, digamos, esto no va por lo penal. Sí podrá ir, en todo caso, si no es y ha sido reconocido, podrá iniciar una acción de daño y perjuicio. Primeramente hay que preguntarse si ya ha sido reconocido. Bien, si ya está confirmada la identidad y fue reconocido por ese papá, y quiere hacer el ADN, puede hacer el ADN voluntariamente, o puede él iniciar el proceso de impugnación de la filiación y hacer un ADN a través justamente de la Corte de Justicia. Claro, bueno, qué temas estos, ¿no? Hay de todo. Mire, siguen llegando los mensajes, si nos puede ponchar allí la tablet, señor director. Sí. Las consultas que están llegando, siguen escribiendo muchos de ellos. Yo los invito a que le escriban al doctor. Vamos a poner el número... sí, tengo varios mensajes, así que les pido a la gente que me tenga paciencia. Si no le respondo a todos hoy, mañana le voy respondiendo en el transcurso del día. Bueno, se pone en contacto con el doctor. El doctor además tiene su estudio y su equipo de mediación también. Así es. Puede, obviamente, como dice... Comienzan mañana, hacen una presentación, la próxima ya están en mediación y empiezan a avanzar con sus realidades. Bueno, siguen, mire, llegando algunos mensajes. Creo que este tema ha dado mucho que hablar, como cuota alimentaria, entre otros. Sí, se relaciona mucho, además, también con el tema, está muy ligado al tema también de la cuota alimentaria. Bueno, vamos a pedirle a todos, miren, acá han dejado un número de teléfono que también se quieren poner en contacto con usted, doctor, así que bueno, ya le vamos a estar pasando todo. Vas a la oficina del doctor, que la tiene en la calle... Avenida Sarmiento, 447, planta baja A. Esto queda Sarmiento entre Leguizamón y Santiago del Estero. Y Santiago del Estero. Bueno, allí en pleno centro, ¿sí? Lo van a ver allí al doctor y les puede resolver muchos de sus problemas. Doctor, lo esperamos cuando usted disponga. Por supuesto. Seguramente el próximo martes estaremos acá. Acá estaremos. Bueno. Entonces, ¿quiere anticipar algún tema o lo va a ir evaluando? Vamos viendo, porque por ahí nos van escribiendo en la semana y de acuerdo a eso vamos viendo a ver cuál es el tema que más está... solicitado por la audiencia. Perfecto, ha sido muy amable. No, doctor. Por favor, Ángel, muchas gracias. El doctor Ignacio Saraín, que bueno, se ha acercado a hablar con nosotros acerca de este tema. Nosotros hasta acá llegamos. Un gusto acompañarlos un martes más, un domingo más, obviamente, con ustedes también, porque vamos a estar allí, obviamente, con el programa. Nos encontramos el próximo. Que tengan una excelente noche.